Una generación dorada puede armarse solo desde la necesidad pura. En algún punto de su historia, los caminos de Santa Fe y la Selección Colombia se separaron y la relación se quebró definitivamente. Después de que el Expreso Rojo contribuyera al supergoleador Ernesto Díaz para la Copa América 1975 y después de que Santa Fe obtuviera su sexto título en ese mismo año, la relación entre ambos fue quebrada por el paso inclemente del tiempo y la injusticia del crimen. Caen los años 80, y con ellos la transformación radical del fútbol colombiano, la formación de la primera generación dorada de futbolistas colombianos, pero asimismo la década más horrible en la historia de Independiente Santa Fe. En 1985 pasan dos cosas. El Sudamericano Sub-20, en donde Colombia termina tercero y clasifica por primera vez a un Mundial Juvenil. En esta selección debutaban John Edison Castaño, Wilson James Rodríguez, John Jairo Treyes, Wilmer Cabrera y un tal René Higuita, abriendo el paso para un equipo que aún se recuerda por aquellos que lo vivieron. Y en ese mismo 1985, pero en Bogotá, Santa Fe caía en liquidación. Por 24 horas, Santa Fe dejaba de existir, y solamente gracias a una apelación es que aún podemos hablar de Independiente Santa Fe y de sus 10 ligas y etc. Eran dos caminos muy distintos, Colombia nacía, Santa Fe moría, pero incluso en esa situación, los caminos se cruzarían una última vez. En 1986 llega a Santa Fe un jovencito de nombre Freddy Eusebio Rincón Valencia, proveniente de Buenaventura y con un talento enorme como atacante incluso sin ser delantero. Debutan como profesionales Wilmer Cabrera y Eduardo Niño, ya habiendo probado las mieles del triunfo en el Sudamericano y el Mundial Juvenil en la Unión Soviética, y empieza a formarse en las inferiores un jovencito de nombre Adolfo Valencia, que va a debutar a finales de 1987. De la necesidad surge la creatividad y el arte incluso en el fútbol. Como último suspiro, Santa Fe había formado una supernómina la cual lo ayudaría a revivir. Angulo, Rincón, Valencia, Niño, Balvis, Cabrera, Coloxini, Córdoba, El Pollo Díaz. El Santa Fe de 1987 y 1988 fue posiblemente el más fuerte y compacto nombre por nombre de todos los tiempos, incluso más que el de las épocas pasadas e incluso más que el de la generación dorada de los 2010. Pero todo aquel que sepa de fútbol, incluso varios que no, sabrán que este equipo fue impedido de ganar algún título. En 1983 el entonces congresista Rodrigo Lara Bonilla denuncia la infiltración de dineros ilegales por parte de carteles de la droga en los equipos de fútbol colombianos. Fenómeno que estaba sucediendo desde 1968 pero que tomaría verdadera forma desde 1979 cuando los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali adquieren al América de Cali. La era del narcofútbol empieza y nadie se salva, ni Santa Fe ni la selección ni nadie. En el caso de Santa Fe, no fue tan entre comillas afortunado como lo fueron por ejemplo América y Millonarios, que formaron nóminas de ultra primer nivel gracias al dinero ilegal. En el caso de Santa Fe, el Grupo Inversiones de Cali se queda con la presidencia de Santa Fe en 1983 y le quita hasta el último centavo proveniente de cualquier actividad, llevando a la ya nombrada crisis de 1985. Luego de ello llegan los hermanos Arizabaleta también del cartel de Cali y se hacen con el control del equipo en 1987, en medio de la formación de un Santa Fe tan grande. Los Arizabaleta tienen obviamente una relación muy estrecha con los Rodríguez Orejuela, entonces acuerdan en 1989 un crimen futbolístico de lesa humanidad. Con la excusa de pagar las deudas de 1985, los Arizabaleta transfieren al América casi toda la gran nómina que con tanto esfuerzo Santa Fe había logrado formar. Afuera se iban el Checho Angulo, Eduardo Niño, Wilmer Cabrera, Balvis, El Pollo Díaz y tal vez la baja más dolorosa de todas, Freddy Rincón. Santa Fe había quedado desmantelado, y quedaría aún más desmantelado durante el correr de la década de los 90, pero entre todas las cosas, entre toda la angustia de haberse quedado tan cerca y ser robado y ahora ser incapaz de repetir su éxito, quedaba la consigna de que Santa Fe seguía vivo. Vivo, a pesar de no tener nada, vivo a pesar de ser pobre, vivo, a pesar de que no estaba ni cerca de la grandeza de 1975, y tan vivo Santa Fe estaba, que lograría hacer su huella en la selección Colombia a pesar de su debilidad. Colombia llevaba casi 28 años sin clasificar a un mundial. Desde el 4-4 ante la Unión Soviética y el sueño de Chile 62, la selección colombiana había sido incapaz de clasificar a una Copa del Mundo, apenas teniendo chispas de gloria en el camino a Alemania 74 y México 86. Ahí, en medio de la larga espera, es que se forma la primera selección dorada. La de Higuita, Valderrama, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán, etc. Y a la que Santa Fe contribuirá con 3 jugadores. Ya no jugaban en Santa Fe, pero santafereños serían por siempre. Para el partido clasificatorio ante Israel, Santa Fe ofrece a Wilmer Cabrera,
Freddy Rincón y Eduardo Niño. Era como si la historia se empeñara en cruzarlos de nuevo justo cuando más necesitaban encontrarse. Santa Fe no podía ganar el campeonato que merecía, pero sí podía ayudar a Colombia a volver al Mundial. Y en esa contradicción hay algo profundamente santafereño. No siempre se tiene todo, pero siempre se pone todo. El campeonato colombiano de 1990 tuvo desde el principio un aire enrarecido culpa de la violencia del año anterior. La muerte violenta del árbitro Álvaro Ortega concluyó en la cancelación del campeonato de 1989, por lo que cuando el fútbol por fin se reanuda en abril de 1990, se siente no solo la responsabilidad de hacer las cosas bien sino de evitar nuevamente una tragedia. Más aún porque la selección se había clasificado por fin a un mundial gracias a ganarle por 1-0 a Israel. El sistema del campeonato de 1990 es muy distinto al de 1962 e incluso al del año anterior. El año se divide en dos, un torneo apertura y un torneo finalización. El mismo torneo apertura se divide en dos, una ronda de pentagonales y una ronda de triangulares. Con esto en mente, el Santa Fe reconstruido a la fuerza se dispone a hacer lo mejor de sí, pero al principio es bastante improductivo. Empate ante Millonarios, empate ante Cúcuta, empate ante Tolima y una victoria tímida ante Bucaramanga. En la segunda vuelta, otros 2 empates, una derrota ante Millonarios y una victoria ante Cúcuta. 2 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, por lo que Santa Fe termina tercero de su pentagonal y pasa al triangularse para la siguiente ronda. Es aquí donde Santa Fe vive. No tanto por la debilidad de sus rivales ya que el Unión Magdalena se había quedado a la cúspide del título el año anterior y el Once Caldas no era del todo indefenso, sino por esa capacidad inquebrantable de Santa Fe para resistir, para surgir como una flor en el concreto, sin agua, sin luz, sin nada excepto la propia voluntad y las ganas de vivir. Santa Fe arranca aplastando por 6-0 al Unión Magdalena, luego de ello aplasta por 3-0 al Once Caldas, y solamente la fecha de descanso le impide a Santa Fe pasar de largo y seguir arrasando. Después del descanso, Santa Fe gana por 1-0 al Once Caldas y empata 0-0 con Unión, llegando a 16 puntos y con ello terminando en el segundo puesto de la tabla general del torneo Apertura. La prensa vendía al torneo de 1990 como la reapertura del fútbol colombiano después de la tragedia de 1989, y bastante razón tenía. El joven Adolfo Valencia ya era el Tren Valencia, lográndose consagrar como goleador del torneo Apertura e incluso levantando un trofeo bastante coqueto después de que se acabara el partido en el Campín. Santa Fe recibía una bonificación de 0.75 puntos para el cuadrangular final, bonificación que solo podía usar si, claro, clasificaba al cuadrangular final. Pero eso serían discusiones para el segundo semestre. Por el momento, después de que se acaba el torneo Apertura, se liberan todos los jugadores, toda la prensa y todo el marketing para la disputa de la Copa Mundial de Italia 1990. Santa Fe había hecho lo necesario en la primera mitad del año. No había sido perfecto, ni siquiera dominador, pero sí había sido fiel a sí mismo. Y en 1990, en un fútbol colombiano que intentaba recomponerse de una herida nacional, eso valía muchísimo. 9 de junio de 1990, Estadio Comunale di Bolonia, Italia. Después de 28 años, 5 mundiales y bastantes eliminatorias fallidas, el himno de Colombia sonaba en un estadio mundialista. En 1973 Colombia tenía que esperar a que Uruguay empatara con Ecuador para clasificar al Mundial, cosa que no sucedería. En 1977, Colombia tenía que enfrentarse a Brasil en el Maracaná y ganarle para seguir en la pelea por el Mundial. Colombia caería 6-0, terminando el partido con la anécdota increíble de Vilarete sentándose en el balón en frustración y la gente brasileña pensando que era una burla. En 1981 Colombia empata de manera insólita ante Perú en el Campín y se queda fuera muy temprano de la pelea por un cupo a España 82. En 1985 Colombia tiene la horrible fortuna de compartir un grupo con la Argentina de un tal Diego Armando Maradona, cayendo 3-1 en Bogotá y siendo forzado a jugar un repechaje contra Paraguay, llave que terminaría perdiendo. Fracasos, algunos por propia inhabilidad, algunos por la grandeza de sus rivales, algunos por mala suerte, pero fracasos al final del día. Cuando por fin se acaban las excusas, se acaban los fracasos. Colombia termina primera del grupo 2 al ganarle a Paraguay y Ecuador en Barranquilla y rascando un empate sencillo en Guayaquil contra Ecuador. Después de 28 años, Colombia está en un mundial y contra un rival inmejorable. Los Emiratos Árabes Unidos clasificaban a su primer y único mundial después de dejar eliminados a Arabia Saudita, Qatar y China. En una época en donde la selección de Japón todavía no era la gran fuerza dominante de Asia, las clasificatorias se prestaban para cualquier sorpresa.
Era un rival distinto a lo que fue Uruguay en 1962, un rival que se había hecho méritos para clasificar, pero que no era de tanto renombre. A las 9 de la mañana, en medio de un sol hermoso que apenas si deja sombra, arranca el primer partido mundialista de la primera generación dorada. La mejor forma de describir a Colombia en este primer tiempo sería la frase dolores de crecimiento. Era el primer partido de Colombia en un mundial después de casi 30 años y se notaba, dos errores increíbles en defensa forzan al arquero Higuita a extender y evitar el primer gol árabe. El ataque es también improductivo, apenas un tiro libre que se va bastante lejos. Le cuesta a Colombia adaptarse y no es sino hasta que baja un poco el sol que Colombia empieza a jugar como un equipo de mundial. Arranca el segundo tiempo e inmediatamente hay un error en defensa, pero es de Emiratos Árabes. El arquero Farah comete un error en salida y trata de aprovechar a Arnoldo Iguarán. Farah tumba a Iguarán, recibe Redín, pero Redín dispara muy fuerte y se va afuera. Es la primera alerta, no la última. Minuto 50, Andrés Escobar anula un ataque árabe y centra para Leonel Álvarez. Tan preciso el centro que desmantela toda la defensa árabe, completamente libre. Álvarez se va por la banda derecha y centra para Bernardo Redín del Deportivo Cali, quien marca el primer gol de Colombia desde el gol de Rada ante la Unión Soviética en 1962. Es 1-0 y ahora sí, la selección colombiana de fútbol termina de llegar a Italia. El resto de partido es fluido, correcto y bonito de presenciar para el hincha. Higuita hace esa locura de salir de su área y jugar un poco, cosa que pasaría de locura a estupidez un par de partidos después pero que ahora mismo era una genialidad de ver. Entra la gambeta Estrada de Millonarios y ahora toda Colombia está centrada en el ataque. Minuto 86, Estrada tira un centro venenoso aunque un poco lejos para el pibe Valderrama. Valderrama corre con toda su juventud, y retiene la bola a más o menos unos 25 metros. Después de trotar un poco y ver que está marcado por dos defensas árabes, Valderrama piensa, y a la vez no piensa, decidiendo rematar con violencia y liquidando esta, la primera victoria de Colombia en un mundial. Colombia 2, Emiratos Árabes 0, y Colombia llegaba con aire en la camiseta para enfrentarse nuevamente después de 28 años ante Yugoslavia. El partido contra Yugoslavia fue muy bien jugado, accidentado pero valiente, y demás pronombres y adjetivos que no importan realmente porque Colombia termina perdiendo 1-0. Un gol de Josic a los 75 minutos dejaba a Colombia completamente descolocado y en una posición para nada envidiable ante el último partido contra Alemania Federal. Alemania, que venía de ser subcampeón en 1982 y 1986, que venía de masacrar a Emiratos Árabes por 5-1 y a la misma Yugoslavia por 4-1. Alemania que había quedado holgadamente campeona de la Eurocopa en 1980 y un tercer puesto en 1988 solamente quedando eliminada por la Holanda de Van Basten y compañía. Una Alemania tan absurda, tan grande y tan invencible que solamente la idea de sacarle un punto sonaba absurdo, pero era lo que Colombia tenía que hacer. Con solo un empate Colombia se clasifica a octavos de final, pero era Alemania. La sola frase, ese solo nombre compuesto de 8 letras le lava la sangre hasta el más valiente. Colombia tenía que jugar contra Alemania, campeona de 1954 y de 1974 y que de hecho ganaría este mundial de 1990. Después de haberse enredado ante Emiratos Árabes y Yugoslavia, Colombia tenía que enfrentarse al Coco. Y en esa tensión se resume muy bien el momento de la selección y, en el fondo, también el de Santa Fe dentro de esa historia, un equipo barra diagonal país que había aprendido a resistir, pero que todavía tenía que demostrar que podía sobrevivir frente a los monstruos verdaderos. Y ahí estaba Santa Fe otra vez, aunque no vistiendo la camiseta, sino latiendo dentro de ella. Porque esa Colombia de 1990 no se explicaba sin la escuela cardenal de la resistencia, sin la costumbre de sufrir con orgullo, sin esa forma de competir que Santa Fe había sembrado décadas atrás en la selección. No eran los nombres aislados. Era la idea. Era el carácter. 19 de junio de 1990, Estadio Giuseppe Meazza de Milán, Italia. A la misma hora, Yugoslavia se enfrentaba a Emiratos Árabes con la certeza de que iba a ganar. Y lo haría, ganando cómodamente por 4-1. A Colombia no le servía para nada perder, tenía que empatar por lo menos, contra Alemania, contra el monstruo. A las 9 de la mañana, en el mismo sol de todos los días, arranca el partido que partiría a Colombia en dos. Lo sorprendente no es lo que pasa, sino lo que no pasa. Minutos 5, 10, 15, 20 y no hay gol. Alemania no está aplastando a Colombia, es más, los casi 80.000 hinchas quedan impactados cuando Valderrama pasa al minuto Fajardo y se va lejos por el. Esta es la valentía de un equipo que no tiene nada que perder, y todo por ganar. Tanto Emiratos como Yugoslavia, como Finlandia y Gales en eliminatorias, se enfrentaron a Alemania con la idea
Colombia decide simplemente jugar sin contexto alguno. No es Colombia contra Alemania, es equipo contra equipo. El partido es tan emocionante como violento. Leonel Álvarez se ganó una tarjeta amarilla después de llevarse por encima de un rival y se Clauson González le metió una patada a la pierna de así era el fútbol maravilloso en los 80. Arranca el segundo tiempo y un poquito más increíble del partido hasta el final. Valderrama filtra para la gambeta Estrada y quiebra toda la defensa. Estrada recorre toda la banda derecha completamente solo y remata, forzando al arquero Boa y todo ese Alemania responde inmediatamente, total no acompaña al arquero y nunca puede llegar a la estrella del palo, el cambio igual que los el reloj avanza y el país entero empieza a sentir que el empate es posible. No cómodo, no seguro, pero posible. Y en un mundial, para una selección como Colombia, eso ya se nota. Porque la historia del fútbol colombiano no se había construido a través de la comunicación, sino las tenientes. Siempre el gol, siempre el casi, siempre el ahora sí. Y entonces ocurre lo inevitable. Minuto 89, Rudy Vale, quien no sino él. 6 colombianos lo marcan y Vale se saca a todos de encima, quedando libre para pasar a Pierre Littbarski. El Chonto Herrera trata de marcarlo, pero Littbarski está muy cómodo, muy solo. Un remate seco y el silencio se extiende por todo el océano Atlántico. De Milán a Barranquilla, de Milán a Bogotá, de Milán a Buenaventura, de Milán a cada rincón de un país que había esperado 28 años para volver a ser celeste. Era demasiado crudo. Pero el fútbol a veces es así de crudo, pues no es de merecimiento. Fue muy memorable de Colombia el haber jugado ante Alemania, pero no lo era. Alemania era simplemente más grande, más fuerte, más perfecto. El árbitro decreta 2 minutos de adición, solamente porque el partido había tenido demasiados tiempos de todo su vida. Colombia saca, e inmediatamente pierde la batalla. Alemania defiende su resultado con toda la tranquilidad y sereno del mundo. Peor aún, ataca con la idea de marcar el segundo y liquidar a Colombia por completo. Hasta que ocurre un pequeño error. Vale trata de sacarse de encima a Leonel Álvarez, pero falla y la bola se estrella en el cuerpo de Leonel. Álvarez pasa al bendito Fajardo, tan bendito que sí es. Ya son 92 minutos, la última posible ganada del partido. Fajardo trota un par de pasos y la pasa para Valderrama se saca de encima de 2, conectando a Valderrama. Los mismos 25 metros que el suelo de llegando a faltan todavía 25 metros para que Colombia llegue al gol. No al gol, solo la posibilidad de gol. Fajardo lo recordar a Valderrama y solo queda una opción. El único santafesino en cancha, con 23 años. Él, que había debutado en 1986 junto a su hermano en el equipo, en la misma cancha, con el mismo uniforme, los colores de Colombia en este mundial de 1990 decidió cambiar la oportunidad. El rojo de la bandera tricolor, el rojo que representa la sangre y el esfuerzo. Después de 1975, Colombia y Santa Fe comparten, pero de eso poco, una cosa. Comparten el rojo, comparten seguir vivos día tras día, a veces como portador de una representación, a veces como portador de una sensación. Cuando no queda nada, queda algo. La independencia. La independencia de hacer lo que se quiera. La independencia de tomar todas las decisiones posibles. La independencia de seguir vivos. El Independiente Santa Fe se llama así porque era el primer equipo de Bogotá que no tenía de patrocinadora una empresa grande. Era independiente de dedicarse solo a la práctica del fútbol. Esa independencia luego tomó otra forma. La independencia del alma. Queda con la pelota Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el bendito Fajardo entregando para el pie, Valderrama el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el bendito, entregando para el pibe, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, La vida sigue, pero todo cambia. Después de que la selección regresa a Colombia habiendo terminado su participación en el Mundial, el campeonato sigue.
30 fechas en 2 rondas sencillas de todos contra todos. El campeonato sigue, pero la fiesta nunca se olvida. El gol de Alemania es recordado aún a día de hoy, y como no, sí fue el punto de partida para el renovado y renacido fútbol colombiano. Después del campeonato de 1989, después de la violencia y los incontables intentos fallidos, por fin había algo más de lo que atenerse, un nuevo mito nacional, la continuación del 4-4 ante la Unión Soviética en 1962. Santa Fe nunca recuperaría a los jugadores que perdió en 1989. Freddy Rincón jugaría en el Real Madrid, en Corinthians, en el Napoli. Checho Angulo se retiraría en el Deportivo Pasto, Wilmer Cabrera formaría una carrera en Estados Unidos, etc. De todos los que se formaron en 1987, los únicos que se quedarían terminaron siendo Asisclo Córdoba y el Tren Valencia. Ellos se quedarían para salvar al equipo de la ruina entre 1993 y 1996. No fue sino hasta la década de los 2010 y en medio de las celebraciones por la Copa Sudamericana y por haber regresado a su gloria, que a Santa Fe se le reconoce por su huella en el fútbol colombiano. Freddy Rincón fue uno de los cientos de miles de jugadores que pasaron por Santa Fe. Santa Fe es solo uno de los 36 equipos que forman al fútbol colombiano. Pero solo se necesita eso. 1. Santa Fe ha sido el uno desde 1948 cuando se consagra como el primer campeón de Colombia, el único. La camiseta roja y blanca ha contribuido a la amarilla tanto que un poco de sangre y el sudor se salpica, compartiendo la resiliencia. Colombia ha cambiado, Santa Fe también, en algún punto ambos alcanzaron la perfección, en otros se disolvieron en crisis. Independiente Santa Fe sirve a Colombia como aquel que no tiene nada más que compartir que la mitad de un pan. Santa Fe entrenó al Zipa González para que éste sirviera a Colombia. Santa Fe entrenó a Freddy para que éste sirviera. Santa Fe entrenó a Leider Preciado para que éste sirviera. Y ahora, nuevamente, hay un pequeño rojo y blanco en la bandera tricolor.